¿Qué tal? Esta es una continuación directa de un video anterior que habla sobre conceptos básicos, que es un poco importante que vayas a verlo. El video se llama Conceptos básicos, análisis de circuitos eléctricos, algo así. Y creo que es un poco importante que lo vean porque los conceptos que vimos allí son muy utilizados en lo que veremos hoy, que es leyes de corrientes de Kirchhoff y ley de tensiones de Kirchhoff. Muy bien, sin más preámbulos, empecemos directo con leyes de corrientes de Kirchhoff. Ok, eh, les decía en el anterior video que todos estos datos y conceptos los estoy sacando yo directamente de un libro. El libro se llama Análisis de circuitos en la ingeniería. Es la octava edición. Y les voy a dejar la portada por aquí y un QR para que puedan descargarlo. Muy bien. Voy a empezar rápidamente. Y según el libro, la definición que nos da para la ley de corrientes de Kirchhoff es que la suma algebraica de las corrientes que entran o salen de cualquier nodo es cero. Ahí ya de por sí estamos viendo una definición de lo que es un nodo, que es una de las cosas que vimos la clase pasada. Y bueno, ¿cómo se explica esto? ¿O qué es lo que pasó? Primero que nada, voy a dibujar un nodito para que se entienda. Este es un nodo. Del nodo salen vías. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice la ley de Kirchhoff? Yo voy a dibujar corrientes. La ley de Kirchhoff, la ley de corriente de Kirchhoff lo hace con corrientes. Voy a dibujar una corriente que entra. La voy a llamar IA. Otra corriente que acompaña a esa, la voy a llamar IB. Y voy a dibujar corrientes que salen. Voy a dibujar la ID y la IC. Lo que dice la ley de corriente de Kirchhoff, para poder anotarlo, digamos, matemáticamente o para que simplemente se entienda, es que la corriente final de este punto es cero. ¿Qué quiere decir eso? La corriente que entra es igual a la que sale. Y una cosa importante aquí es que no importa qué nodo sea, jamás se puede tener el caso, lo voy a poner aquí, jamás se puede tener el caso en el que o todas salgan o que por el contrario que todas entren. Me estoy refiriendo a corrientes. Estos dos casos son imposibles. No hay ningún monodo que cumpla con esto. Esto no. Si lo pusieras algebraicamente, yo diría que IA más IB es igual a ID más IC. Visto de otra forma, y como tal vez se los pueden llegar a enseñar, y voy a intentar ponerlo más bonito, visto de otra forma, las corrientes que entran, IA más IB, esta le voy a llamar corrientes que entran, son iguales a las corrientes que salen. Esto es el in-out. Y esto va a hacer que sea igual a cero. ¿Por qué? Porque otra forma de escribirlo es si pasamos todo de un lado o de otro. Por ejemplo, IA más IB menos IC menos ID. Esto es lo mismo que lo de arriba y también es igual a cero. Muy bien. Eso es lo que dice la ley de corrientes de Kirchhoff. Eso es todo lo que dice. Y esto nos sirve muchísimo para análisis de circuitos eléctricos. Ahora, hay algunas cosas que son importantes aclarar y es que, por ejemplo, bueno, la primera es esta, no es posible que todas las corrientes salgan o que todas las corrientes entren, porque si no, se estaría violando. Tiene que haber por lo menos una corriente que entre. Sí puede pasar, por ejemplo, que si tenemos un nodo que tiene muchísimas salidas, así, sí pudiera llegar a pasar que una corriente entre y que todas las demás estén saliendo. Eso sí puede pasar, ¿no? Entonces, en ese caso, esta corriente que entra, esta de aquí,
va a ser igual a la suma de todas estas corrientes que salen. ¿Ok? Eso sí puede pasar y eso no viola ninguna ley. Pero bueno, lo que no puede pasar es esto. Esto es importante. No puede ser que todas salgan o que todas entren. Muy bien, ahí lo dejo. Y además, otra cosa que es importante decir es que la dirección de la corriente en la que va, por ejemplo, aquí ya les marqué que esta entra. Déjenme lo pongo a otro color. Aquí ya les marqué que estas dos son las que entran, esta y que estas dos son las que salen. En un circuito real, esto como tal no está definido. Se le dice que es una convención. ¿Por qué? Voy a hacer un circuito rápidamente. Voy a hacer un circuito parecido a, bueno, a ver. Va a ser una señal de corriente. Uy, quito, ok. Lo voy a hacer así, así. Vamos a ponerle una resistencia, una línea. Para hacerlo así más complicadito, vamos a ponerle otra resistencia aquí. Dirás, eso no es complicado. Tranquilos, ahorita lo hago complicado. Voy a ponerle una hacia abajo. Aquí cierro aquí. Aquí acá. Y aquí está. Es lo que quería. Muy bien. Ahora, lo que yo quiero organizar es este nodito que está aquí. Muy bien. Yo podría decir, y es lo que normalmente se hace, y es lo que vamos a hacer. En este circuito, yo quiero analizar este nodo, el nodo A. Yo ocupo saber hacia dónde se mueve la corriente. Yo lo que suelo hacer para eso es utilizar otro de las cosas que vimos la clase pasada, y es definir un lazo, que como ya vi, como le voy a recordar rápidamente, un lazo lo que significa es una trayectoria cerrada. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo, si yo inicio a recorrer la trayectoria, vamos a poner los nodos. Si yo inicio a recorrer la trayectoria desde este nodo que está aquí, tengo que acabar en ese mismo nodo. O sea, esto es un lazo. ¿Ok? Eso lo vimos en el otro video. Y pues es muy útil por eso mismo. Déjenme, me regreso. Entonces, lo que se suele hacer para este tipo de ejercicios es que yo voy a definir una dirección de la corriente cualquiera en ese lazo. Puede ser la que yo quiera, siempre y cuando respete la que yo ponga en la primera, la respeten todas las demás. Porque así, no importa cuál sea el resultado, en caso de que, digamos, yo hubiera elegido, porque aquí puedo elegir dos formas de que se transmita. Así, que es la forma número uno, o de la forma inversa. Puedo decir que vaya así. Esas son las dos formas en las que yo podría decir que vaya la corriente. ¿Por qué? Porque o puede ir hacia allá o puede ir de regreso. De nuevo, esa es una convención y en realidad no importa, pero se los voy a mostrar por qué no importa. Yo primero voy a decir que va así. Como aquí va así, lo hice siguiendo, digamos, esta dirección de la corriente. O sea, va hacia arriba, luego para acá, para acá, para acá. Voy a hacer que esa también vaya así. Ok, vamos a ver qué es lo que pasa. En este puntito, ¿qué es lo que voy a estar viendo? Lo voy a hacer... déjenme borrar eso rápido. Aquí. No. Aquí está. Ok, voy a traer esto para acá. Y a este le voy a llamar corriente 1, corriente 2. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y voy a hacer este nodo más grande. El nodo viene una resistencia. Aquí viene el nodo. Aquí abajo la resistencia. Y acá abajo el nodo. Y para acá viene otra resistencia. Y para acá otro nodo. Muy bien. Eso es lo que tenemos aquí. Lo que va a pasar es que si yo sigo esta línea, la corriente viene por aquí y luego para acá. O sea, que aquí entra. Aquí tenemos una corriente que entra. Y luego por aquí baja. O sea que para acá baja. Y tenemos una corriente que sale. Y luego, lo que tenemos acá, si seguimos a través de la misma corriente, es que por aquí sube y por aquí sale. Entonces, esta corriente sale. Ahora, ese es algo que van a tener que ver después. Y es que si se fijan, en esta resistencia de aquí, la estoy marcando con rojo, hay dos flujos de corriente.
Una que es que cuando entra, digo, cuando sale del modo y otra cuando entra. Lo que hace normalmente aquí es que si yo estoy evaluando para la corriente I1, esto que sale, esto que está saliendo aquí, es la corriente I1, que es la prevalente, la que yo estoy evaluando, menos la corriente I2. Creo que se ve lógico, se ve lógicamente por qué, ya que como una entra, bueno, sale del nodo, y la otra entra, la corriente que observemos ahí va a ser la resta de la primera menos la segunda. ¿Ok? Entonces, una vez que ya definimos esto, ya tenemos que, por ejemplo, va a ser, le voy a poner a ver si nombres, R1, R2 y R3. Una vez que definimos esto, obtenemos que la corriente que pasa por R1 más la corriente, la corriente que pasa por R2, todo esto, déjame ver si puedo poner un poquito más recto. La corriente que pasa por R1 más la corriente que pasa por R2, todo esto va a ser igual a la corriente que pasa por R3. Y así es como vamos a estar resolviendo los ejercicios. Muy bien. Listo. Para hacerlo más claro, vamos a resolver este pequeño ejercicio que está aquí. Esta es una práctica en el libro de la práctica 3.1 y nos plantean el siguiente circuito. Y nos preguntan, en este caso, nos dan la siguiente información. Por ejemplo, que por aquí circula una corriente de 13, que esta fuente de 18 volts entrega 8 amperes de corriente y que la corriente en Ix es igual a 3 amperes. Esa información ya nos la dan y lo que nos preguntan, el objetivo es esta RA que está aquí. Muy bien, ¿qué es lo que primero que vamos a hacer? Y utilizando la ley de corrientes de Kirchhoff, recuerden. Como la ley de corrientes de Kirchhoff, le voy a llamar de ahora en adelante ley de corrientes, lo que hace es, se basa en el análisis de nodos, análisis nodal, que es algo que también van a ver o que ya están viendo. Lo primero que hay que hacer es encontrar los nodos que existen aquí en este circuito. Entonces, voy a empezar. Si se fijan, todo esto de aquí es un nodo. Esa es otra definición que ya vimos la última vez. Y todo esto de aquí también es un nodo. Esto está acá y por aquí. Y por último, este es un nodo. Ok, tenemos tres nodos. Le voy a llamar el nodo A. Ay, ay, ay. El nodo A, el nodo B y el nodo C, que probablemente ni lo ocupemos. Ok, para que se entienda más fácil, lo voy a redibujar rápidamente aquí al lado. Voy a hacer un poco más pequeño este. Vamos a redibujarlo. Lo que tenemos es fuente de voltaje. Va hacia uno y llega aquí a otro nodo. Tenemos una corriente, hay una resistencia, perdón, que va hacia acá. Otra resistencia que va hacia acá. Y por último tenemos una resistencia junto con otra fuente de voltaje. Este es nuestro circuito redibujado, ¿verdad? Esta es la de 18 volts. Este es RA. Esta es la de 6 ohms. Ahí. 6 ohms. Esta es la de 5 ohms. Y este es BX. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Y fíjense. Nos dice que la corriente de 18, que la corriente que entrega esta fuente es de 18. Yo por, de 8 amperes, perdón. Yo por convención, ahí al lado ya puse la flechita. Yo por convención, yo entiendo. Convención significa que no es que sea así, sino que simplemente así lo vamos a definir nosotros. Y siempre y cuando sigamos esa definición inicial que nos hicimos, va a funcionar los cálculos. Por convención,
para mí, las corrientes que entrega una fuente van desde el negativo al positivo de la fuente. O sea que esta corriente va a ir así. Y esta va a ser de 8 amperes. ¿Listo? Si se fijan, la corriente está entrando al nodo que comparte. Además, por la definición del libro, ya tenemos que esta corriente va a entrar y son 3 amperes. Es esa corriente que está aquí. Si se fijan, pasa por la resistencia y entra. Y además tenemos que esta corriente, esta que está acá, está saliendo del nodo. O sea, esta va hacia acá. Y son 3 amperes. Ya simplemente habría que definir hacia dónde va R. O bueno, la corriente que pasa por RA. Muy bien, entonces tenemos dos que entran. De nuevo, por convención y por cómo funciona esta fuente, yo sé que si por aquí circula una corriente, probablemente lo que suceda es que por aquí salga corriente. Lo voy a poner así y aquí le voy a llamar corriente de RA, porque es la que pasa por la rama de ese elemento. Muy bien. Y claro, le voy a poner aquí las indicaciones. Ese es el nodo A y ese es el nodo B. ¿Qué les parece? Ya tenemos bastante reducido, bueno, bastante, ¿cómo explicárselo? Ya tenemos el circuito en como un análisis nodal. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Podríamos plantear la ecuación que hay en el nodo A siguiendo la ley de Kirchhoff. Para esto es para lo que es útil. Ahí les va. La ecuación, lo voy a poner aquí en el nodo A, es igual. Las corrientes que entran deben ser igual a las que salen. Entonces, 8 amperes, la primera, más 3 amperes. Estas son las corrientes que entran. Deben ser iguales a 3 amperes, más la corriente que pasa por la resistencia A. Corriente de la resistencia A. Si nosotros resolvemos esto, es 8 más 13 menos 3 nos da que la corriente que pasa por la resistencia A debe ser igual a 8 más 13 son 21, menos 3 son 18. 18 amperes. Fíjense, solo con esta ecuación ya obtuvimos que esta corriente, la voy a quitar, esto de aquí, son 18 amperes. Listo. ¿Bien? Ahora, no es eso lo que nos pregunta. En realidad nos pregunta aquí cuánto vale la resistencia A. ¿Ok? ¿Cómo podríamos obtenerla? Para esto vamos a ocupar la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Ahora mismo ya contamos con la corriente de la resistencia. Nos falta su voltaje. Y para eso vamos a ocupar otra de los conceptos de electrónica bastante básica. Y es que si se fijan, aquí en este, le voy a llamar lazo, es un lazo. En este lazo, el, la fuente de voltaje está en paralelo con la resistencia RA. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué pasa? Y bueno, pues aquí hay otra resistencia, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay varias resistencias en paralelo? ¿Y qué pasa con el voltaje? Según las leyes de fuentes, el voltaje que haya aquí, en este nodo, va a ser el mismo para estos tres elementos. Entonces, de aquí a aquí, en toda esta línea me refiero, aquí y aquí, hay 18 volts. O sea que la resistencia A, bueno, su voltaje, el voltaje de la resistencia A es igual a 18 volts. ¿Listo? Aquí le voy a poner este... Uy, muy bien. Entonces, ya con eso, voy a mover esto un poquito.
Ya simplemente tenemos que calcular eso. Tenemos la corriente que pasa, tenemos el voltaje de la resistencia 2 es igual a 18 por estar en paralelo con esta fuente de aquí. Y ya, es una simple división. La resistencia A va a ser igual a el voltaje de la resistencia A entre la corriente de la resistencia A. Que esto es igual a 18 volts entre 18 amperes. O sea, hace un ohm. Y aquí, chicos, resistencia A es igual a 1 ohm. Tenemos nuestra respuesta. Recuerden, estos problemas están en el libro y lo bonito de las prácticas, o las que dicen que son prácticas, son que vienen las respuestas. Y de hecho aquí te dice que la respuesta es que tiene 3 nodos. Aquí tenemos el nodo ABC. Y que la resistencia RA tiene 1 ohm de resistencia. Entonces, eso estuvo muy bien. Y listo, eso es todo. Este es un ejemplo de, bueno, cómo aplicar las leyes de corriente de Kirchhoff. Vamos a pasar rápidamente con el siguiente tema. Perfecto. Pasemos directo que nada y rápidamente a lo que es ley de tensiones de Kirchhoff. Muy bien, el libro la describe, la define como que la suma algebraica de las tensiones alrededor de cualquier trayectoria cerrada, o sea, un lazo, es igual a 0. Muy bien, vamos a verlo rápidamente. No sé si recuerden lo que es un lazo, es otro de los temas que también vimos en lo de conceptos básicos, pero bueno, te lo voy a explicar rápidamente, no importa. Si nosotros tenemos estos 3 nodos, los marqué como puntitos, iniciamos en el nodo 1, en un recorrido, una trayectoria, vamos al nodo 2, del nodo 2 al 3 y del 3 volvemos al 1. Como esta trayectoria es cerrada, a eso se le llama trayectoria cerrada, que inicia y acaba en el mismo nodo, que en este caso es este, el nodo 1. A eso se le llama también lazo. ¿Ok? Ahí es donde vamos a evaluar. Si antes evaluábamos en nodos, ahora vamos a evaluar en lazos o trayectorias cerradas. ¿Y qué es lo que dice? Para este caso, bueno, le voy a plantear primero entonces mejor otra figura. Vamos a dejar eso de ladito. Escóndelo ahí, escóndelo ahí. Uy, vamos a esconderlo por aquí. Se lo voy a plantear con otra figura que de hecho justamente viene en el libro. Voy a poner aquí una masa 1. Esto es una masa, no es una fuente, es simplemente una masita. La masa 1, que va a estar unida a la masa 2. Uy, me quedó muy feo. La masa 2. Y esta va a estar unida a la masa 3. Que lo voy a poner como que así. Ok. Ahora tú dirás, ¿por qué estamos trabajando con masas de esta forma? Bueno, esto representa cargas de voltaje. ¿Ok? Y el sentido de cómo va importa. Por ejemplo, aquí va a ser más... bueno, esa es la polarización de esta carga de voltaje. Aquí lo voy a poner... Bueno, lo voy a poner así. Así, 2 menos. Acá tenemos menos más B3. Y déjenme revisar rápidamente. Aquí tenemos más menos B1. Más menos B1. Y de nuevo tenemos 3 nodos. Recuerden, no se confundan, todo esto junto es un nodo. ¿Ok? Tenemos 3 nodos. Ahora, bueno, mire, para que entienda mejor, voy a poner aquí en medio. Y este va a ser el nodo A, el nodo B y el nodo C. Muy bien, primero que nada, analicemos si tenemos un lazo, que ya les dije que es una trayectoria cerrada. Va del nodo A al nodo B, del nodo B al nodo C, del nodo C al nodo A. Listo, trayectoria cerrada, ya está. Y lo que se va a hacer es definir
en ese lazo la dirección de la corriente. Esto es totalmente arbitrario. Les voy a dar un ejemplo. En este caso hay dos maneras de dirigirlo. O va así, que es con las manecillas del reloj, o va así, en contra de las manecillas del reloj. Y no importa cómo lo elijan, el cálculo al final es correcto. Vamos a hacerlo de ambas maneras. Primero, esto lo voy a llamar aquí y 1. Y lo que dice la ley de tensiones de Kirchhoff es que la suma en este lazo cerrado de todas sus tensiones siempre es igual a 0. Y les voy a mostrar cómo se hace. Voy a iniciar en el nodo A y voy a recorrer todo el lazo. Del nodo A voy a ir al nodo C. ¿Qué pasa? Cuando yo iba del nodo A al nodo C, con el primer signo que me encuentro es con el positivo de la tensión de voltaje 2. Entonces voy a iniciar con más B2. ¿Ok? Luego voy a ir del nodo C al nodo B. Y aquí con el primer signo que me encuentro es el negativo de B3. Te voy a poner menos B3. Y para acabar, cierro el lazo y vuelvo por aquí. Y al hacer esto, vuelvo a A. Al hacer esto, paso por B1 por su signo negativo primero. Por ahí es por donde entra la corriente. Entonces le voy a poner menos B1. Y esto debe ser igual a 0. ¿Ok? Así es como funciona. Ahora, yo esto lo puedo igualar claro a que el voltaje 2 es igual a la suma del voltaje 3 más el voltaje 1. ¿Ok? Esto es equivalente. ¿Qué pasaría? Por el contrario, si yo lo quisiera, fuera hacerlo al revés. Bueno, lo voy a borrar todo rápido. Y, mm, bueno, simplemente lo voy a volver a elegir. A ver, esto aquí y esto acá. Muy bien. En vez de que sea con la manecilla del reloj, va a ser contra la manecilla del reloj. ¿Ok? Rápidamente, lo que nos tocó en la pasada fue B2 menos B3 menos B1 igual a 0. O lo que es igual a que B2 es igual a B3 más B1. ¿Ok? Eso es lo que nos dio la primera vez. Listo. Ahora, vamos a hacerlo así. Y de hecho, puedes iniciar desde el nodo que tú quieras. Por ejemplo, se debe iniciar desde el B. Vamos a ir desde el B, pasando por aquí hasta el C, siguiendo el orden que elegimos. Y pasamos primero por el positivo del B3. Entonces lo ponemos B3. Seguimos la trayectoria que elegimos. Ya vamos de C a A y pasamos por el negativo de B2. Entonces, menos B2. Y cerramos el lazo yendo de A a B, pasando en el camino por el positivo o entrando por el positivo de B1. Entonces, más B1. Y esto es igual a 0. ¿A qué se puede igualar esto? A que B2 es igual a B3 más B1. Que es lo que justamente ya teníamos en la parte de acá. ¿Vieron? No importa cómo salga al final o cómo inicien ustedes a analizar el circuito, me refiero a la dirección de la corriente del lazo, siempre y cuando al final, digamos, si le sale negativo, simplemente cambian el signo y el resultado es el mismo. Algebraicamente, o el módulo, por decirlo así, del resultado va a ser igual, simplemente con el signo cambiado. Y eso es todo lo que significa. Si elegiste mal la dirección de la corriente, simplemente tu resultado va a tener el signo cambiado. Muy bien, vamos a hacer una práctica muy rapidita para acabar con esto. Es muy sencilla y no se preocupen, está muy simple. De hecho, ya la tenía por acá. Ahí está, no te escondas. Esta mera de aquí. Ay, ahí está. Vamos a llevarlo un poquito más para arriba. Muy bien, ahí está. ¿Qué nos dice esta práctica? Esta es la práctica, es la práctica 3.2
Y a nosotros lo que nos pide es que determinemos el valor de Ix y el valor de Bx. O sea, quiere el voltaje de esta resistencia, que pasa por esta resistencia, y el valor de esta corriente. Lo bueno de este ejercicio es que ya nos dan la dirección de la corriente. Es con las manecillas del reloj. Una cosa importante, chicos. Esto, la ley de tensiones de Kirchhoff se llama ley de tensiones porque solo funciona, o más bien, los valores que deben entrar en esta ecuación o los valores que tú debes buscar son voltajes, tensiones, diferenciales de potencial. Entonces, si por ejemplo aquí tuviéramos una fuente independiente de corriente, tendríamos un ligero problema, ya que se trata diferente para aplicar en este tipo en la ley de tensiones. De igual manera, se me pasó contarlo hace rato, si estamos viendo el análisis de leyes de corrientes y lo que tenemos es una fuente de tensión, también el tratamiento va a ser diferente a que simplemente evaluemos la salida de corriente de ese nodo que pasa por esa fuente. O sea, ya no es simplemente decir, ok, por aquí sale una corriente y esa corriente pasa por esta fuente. Ocupas la corriente que pasa por aquí. Una vez que ya obtienes esta corriente, ya la puedes hacer. Pero bueno, ese es un tema aparte. Lo que deben aprender, que es importante para mí, que es importante según yo, es las leyes de corriente de Kirchhoff trabajan con fuentes de corriente y la ley de tensión con fuentes de tensión. ¿Ok? Una trabaja con corrientes y otra con voltajes. ¿Listo? ¿Por qué es importante saber esto? Porque eso quiere decir que las ecuaciones en la ley de corriente, la vas a poner en términos de la corriente de todo componente que quieras analizar. Y en la ley de tensiones, que es la que estamos viendo ahorita, la vamos a poner en escala del voltaje. Entonces aquí lo tenemos más o menos fácil. Ahí les va. Vamos a iniciar. Voy a empezar por este nodo que está aquí en rojo. Muy bien. Aquí una vez más tenemos solo 3 nodos. Les voy a llamar de nuevo yo arbitrariamente nodo A. Ahora le voy a llamar P al que está aquí. Y nodo C al que está aquí abajo. Muy bien. Voy a iniciar mi trayectoria en el nodo A. Voy a ir hacia el nodo B. Y notamos que pasamos por el lado, bueno, por el nodo negativo de la fuente de 7 volts. Entonces, menos 7 volts. Muy bien. Luego nos vamos a ir del nodo B al nodo C y notamos que pasamos por el positivo de Bx más Bx. Y por último, del nodo C al nodo B, volvemos y pasamos por el negativo. Si se fijan, aquí entramos por aquí, entramos por aquí, aquí entramos por aquí y aquí entramos por aquí. Entonces, menos 5 volts. Y como ya cerré el lazo, esto debe ser igual a 0. Lo igualamos, o más bien despejamos para Bx. Bx va a ser igual a 7 volts más 5 volts. Y Bx es igual a 12 volts. Y ya quedó. ¿Vieron lo simple que es esto? Entonces, ese va a ser el voltaje que haya en la fuente de Bx. Muy bien. Ahora vamos a calcular la corriente que pasa por ahí. ¿Cómo hacemos esto? Como todo sigue la misma trayectoria, todo es una línea recta, en todos los componentes, por leyes, en todos los componentes debe ser la misma corriente. Recuerden que en serie la corriente es la misma y en paralelo la tensión es la misma. En este caso estamos en serie, todo está en serie, así que la corriente que pasa por todos es la misma. Eso quiere decir que la corriente que pasa por la resistencia debe ser igual a la corriente X. ¿Y cómo podemos calcular la corriente que pasa por una resistencia? Pues la corriente de cualquier resistencia es igual al voltaje de la resistencia sobre la resistencia misma. Perfecto. En el problema, no lo había notado, una gran disculpa. En el problema te indican que aquí son 100 ohms. ¿Ok? Entonces ya tenemos ya tenemos todo. Ya que Bx, lo que obtuvimos antes, o sea, el voltaje de la resistencia es igual a Bx. Y lo obtenemos muy simple entonces. Entonces vamos a poner esta ecuación acá. Entonces tenemos que la corriente R, que viene siendo igual a Ix, déjenme lo pongo de una vez. La corriente en X va a ser igual
al voltaje en la resistencia, que es Vx, que son 12 volts, entre el valor de la resistencia, que son 100 ohms. Y esto da un resultado de 120 miliamperes. O lo que es lo mismo, 0.12 amperes. Y con eso tenemos resuelto el problema. En el libro hay muchísimos otros ejemplos para resolver con leyes de corriente y leyes de tensión, un poco más largos en realidad. Y tal vez lo resolvamos en otra ocasión. Si les gusta esta clase de videos, comuníquese con Mais, que va a estar ahí en su biblioteca. Y si creen que ocupan otro tipo de explicaciones parecidos a estos, o sea, más ejercicios sobre estos, contáctenos y se los explicamos sin problemas. Recuerden, todas estas prácticas ya vienen con, de hecho, la resolución en el propio libro. Si tienen alguna duda, visítenlo. En serio, es un libro muy bueno. A mí me ayudó cuando yo lo estaba estudiando. Y muchas gracias por escuchar. Y eso es todo. Adiós.